Muy buenas tardes, estimadas autoridades, magistrados, jueces, amigas y amigos. Y me da, entre las muchas razones del buen gusto, estar con el coordinador Pablo Latapí, con el que hace 40 años trabajamos juntos. Ok. Bueno, estimados amigos y amigos, es una buena noticia académica e institucional la publicación del libro Gobernanza Judicial, escrito por 30 autores expertos y coordinado por los maestros Luis Enrique Villanueva Gómez y Juan Carlos Guerrero Fausto. Es una buena noticia por la originalidad de su planteamiento, por su marco innovador de análisis, por sus observaciones sobre situaciones defectuosas de la Administración de Justicia y por sus propuestas de mejoras y reformas del sistema judicial y sobre todo sus propuestas de mejoras y reformas de la dirección del sistema judicial, de su gobernanza. Nacionalmente no existe un libro sobre gobernanza judicial. Congratulaciones a los señores coordinadores y autores. Es una obra de la que debe sentirse orgullosa la Universidad de Guadalajara, porque es pionera e innovadora en el campo de estudio del Poder Judicial. El libro abre un camino intelectual, también un camino institucional, y espero que el estudio no sea algo episódico, sino abra justamente un campo de estudio. Congratulaciones. Nacional e internacionalmente, gobernanza ha sido un concepto que se ha centrado más bien en analizar, explicar, mejorar, renovar la actuación directiva del gobierno ejecutivo, del poder ejecutivo y de su sistema administrativo, y que no se ha enfocado en el estudio del gobierno de los otros poderes públicos, del modo como los otros poderes públicos son gobernados, conducidos, liderados. Aplaudo a los que tuvieron la idea de investigar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial desde el enfoque de la gobernanza y señalar que la cuestión fundamental del sistema judicial se ubica en su gobierno. Se ubica en su gobernanza, en su dirección, en el modo de su gobernanza, que es la actividad necesaria para hacer que los cientos de operadores jurisdiccionales se desempeñen con la más alta efectividad, calidad y responsabilidad en sus servicios de impartición de justicia y de atención imparcial a los ciudadanos que han sido víctimas de abusos, daños, engaños y muerte. Mi comentario va a tener dos partes. Espero no ser muy largo y si siento que soy muy largo lo voy a cortar. Pero mi comentario tendrá dos partes. La primera parte es genérica e introductoria y se centra en las razones por las que apareció el concepto y enfoque de gobernanza y se afirmó institucional y ejecutivamente en la sociedad contemporánea. En esta parte trataré de recordarles brevemente que la cuestión del gobierno o la dirección de la sociedad se ha vuelto central. Y dado que el gobierno dirige a la sociedad en asociación con los otros poderes públicos y a través de sus entidades administrativas, recordar por qué la dirección de las organizaciones del Poder Legislativo y Judicial y la alta dirección de las entidades de administración pública se han vuelto también una cuestión importante y decisiva. Gobernanza judicial es uno de los puntos de llegada y es un aporte. La segunda parte se centrará justamente en la gobernanza judicial y resaltaré algunas de las posiciones de los escritores. Entro a la primera parte. El gobierno democrático no atraviesa mundialmente y nacionalmente por su mejor momento, después del auge cívico e intelectual de la transición y la alternancia. El gobernar del gobierno está en el centro de la inconformidad
y la discusión contemporánea. Y a ello obedece que se afirme que en los últimos años ha habido un desplazamiento del gobierno a la gobernanza. De hecho, estamos viviendo un desplazamiento del gobierno a la gobernanza o al proceso de gobernar. Lo específico de estos años es el desplazamiento de la atención política e intelectual en la legitimidad de la posición de autoridad y actuación del gobierno, hacia la efectividad directiva del gobierno legítimo. El desplazamiento ha sido ocasionado por los errores directivos de los gobiernos democráticos, los de la transición y los establecidos, que no dan respuesta a problemas sociales crónicos, han generado situaciones críticas y han frustrado expectativas. Por lo que mundial y nacionalmente, lo que importa ahora es la efectividad directiva del gobierno legítimo. En el entendido, dicho de paso, no voy a abundar, que no puede haber efectividad directiva si no hay legitimidad. Es evidente, si no hay legitimidad, la sociedad no le va a conceder el derecho a gobernar a un gobernante ilegítimo y no se va a sentir obligada a obedecer sus instrucciones políticas y actos de autoridad. Pero la efectividad, además de la legitimidad, tiene otra lógica de acción y se basa en otros requisitos y propiedades que requieren datos, conocimientos, información, problemas, conocimientos científicos y técnicos, conocimientos de economía política y de gestión financiera, competencia administrativa, destreza política, etc. Ustedes, señores jueces, saben muy bien que la efectividad de su función de impartición de justicia se sustenta obviamente en requisitos y propiedades institucionales, legales, pero también en propiedades cognoscitivas, de información y conocimiento acerca de los asuntos en disputa, y particularmente de argumentación lógica, rigurosa, impecable, acorde con las premisas de los valores y principios jurídicos. Bueno, en respuesta a los problemas del gobierno democrático, se han producido desde los años 70 del pasado siglo dos grandes conceptos o dos grandes marcos conceptuales. El primero es el conocido concepto binario de gobernabilidad e ingobernabilidad, que como ustedes saben nació en 1975 con un libro que fue un sacudimiento intelectual y político, que se llamó The Crisis of Democracy, la crisis de la democracia. Este libro anunciaba no solo la probabilidad de una crisis de la democracia, sino la inminencia de una crisis de la democracia. Pensemos en los años 70, Guerra Fría, que iba a favorecer al orden social comunista y no al orden liberal democrático. Pero lo más interesante del libro, lo novedoso, fue que la crisis de la democracia no se centró en el Estado, ni tampoco en el mercado, sino en el gobierno, en el proceso de gobernar. La crisis de la democracia no tiene que ver nada con el Estado de Derecho, no tiene que ver nada con un régimen político axiológicamente superior a otros regímenes políticos. La debilidad, el asunto crítico, la posibilidad de crisis de la democracia está en el gobierno, en el proceso de gobernar. Lo específico del concepto binario de gobernabilidad e ingobernabilidad es que la probabilidad de gobernar, gobernabilidad, o la improbabilidad de gobernar, ingobernabilidad, no se relaciona con la legitimidad del gobernante, que se considera en los estados democráticos de derecho un asunto resuelto. La legitimidad está asegurada. El gobierno democrático es un gobierno de leyes. Entonces el asunto no está en la legitimidad, sino el asunto está en su efectividad, en su capacidad de disponer de los recursos financieros y de autoridad
para dar respuesta a las expectativas sociales, resolver problemas, resolver conflictos y conducir a niveles superiores de la vida en común y personal. Según los autores del libro de la crisis de la democracia, la ingobernabilidad se imputa, esto es importante, a la carencia de recursos y a la carencia de autoridad del gobierno democrático. Añado citando, el dilema central de la gobernabilidad de la democracia es que crecen las demandas sociales al gobierno democrático y su capacidad de gobernar permanece estancada y es limitada. En gran medida, la literatura de la ingobernabilidad fue la plataforma de la política de ajuste de ingreso-gasto y del ajuste entre regulación estatal y libertad de los mercados. Y se propuso y lo logró disminuir la masa de la demanda social hacia el gobierno y aumentar la capacidad gubernamental de respuesta a través de reformas fiscales, presupuestales, administrativas y políticas. Y si ustedes pueden pensarlo así, el libro fue el terreno en el que va a florecer y crecer el consenso neoliberal de los últimos 40 años. El segundo concepto, el de gobernanza y el de gobernanza pública, ocurrió 20 años después, a mitad de los años 90. Coordinado más que producido por un colega holandés, más o menos de mi edad, muy agradable, de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, que se llama Jan Koyman, y escribió un libro que se llamó The Modern Governance, New Interactions between Government and Society. La gobernanza moderna. Lean el prólogo, es un prólogo extraordinario de Jan y que justamente refiere al proceso, modo, forma de gobernar moderno, contemporáneo, que es necesario a fin de que el gobierno gobierne a la sociedad en general o gobierne a algunos asuntos críticos de la sociedad. Pero lo interesante del concepto de gobernanza, y por favor, gobernabilidad y gobernanza son dos cosas distintas. Ya no hablen de confusión y no digan 50 años después que siga habiendo una confusión entre gobernabilidad. Puede haber esa confusión entre los recién llegados, ¿no? Pero los que llevan años estudiando esto saben que una cosa es gobernabilidad y otra cosa es gobernanza. Gobernanza es el proceso de gobernar. Gobernabilidad es la probabilidad de gobernar y gobernar la no probabilidad de gobernar. Bueno, entonces, lo interesante de este libro, que quiere hablar de la gobernanza moderna o contemporánea y saber cuál es el modo, la forma, el estilo de gobernar, es que asume como supuesto lo que dijo la crisis de la democracia, que los gobiernos tienen carencia de recursos y tienen carencia de autoridad. O sea, asume el supuesto de la real limitación o insuficiencia de los recursos del gobierno. De gana o por fuerza, seguramente no nos gusta porque hemos sido socializados desde nuestra infancia en otra idea del gobierno. Lo que se afirma es que los gobiernos no poseen actualmente los recursos necesarios, financieros, cognitivos, tecnológicos, legales, organizativos y de autoridad y credibilidad moral, o no lo poseen en nivel suficiente para poder gobernar por ellos mismos, con sus recursos, ideas, planes, programas, la escala, complejidad y transterritorialidad de los nuevos problemas públicos. Esto es muy interesante. La habitual gobernanza por el gobierno, en la que crecieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, el gobierno de la sociedad solo por el gobierno, ha dejado de ser efectivo en un buen número de asuntos públicos. No logra gobernar los asuntos públicos cruciales de la sociedad, por lo que hay que dar paso a otro modo de gobernar, a otra acción de gobernar, a otra gobernanza,
que va a consistir en la fusión y suma de los recursos gubernamentales que son ingentes y de los recursos sociales que son ingentes, ¿sí? De tal manera que en esa fusión, articulación de recursos públicos y de recursos privados y sociales, se incremente la potencia, la capacidad, los recursos para dirigir a la sociedad hacia los lugares de valía y resolver los problemas. El gobierno no pierde su rol de agente directivo, pero lo ejerce de otro modo. Como coordinador de agentes, más que subordinador en los asuntos públicos. Es muy interesante este tema. Gobernanza, su supuesto es la insuficiencia de los recursos, la necesidad del gobierno de los recursos sociales para superar su carencia y reconstruir su autoridad directiva, ¿no? Pero lo interesante de esta observación es que el gobierno gobierna en asociación con otros poderes públicos y a través de sus entidades administrativas, por lo cual la gobernanza de la sociedad implica la gobernanza del sector público, de la administración pública, más la gobernanza del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿sí? Esto es nuevo. Tú no puedes gobernar bien a la sociedad si los altos directivos de la administración pública no gobiernan bien a sus entidades y si los responsables del Poder Legislativo y del Poder Judicial no gobiernan bien a su sistema legislativo y a su sistema judicial. Esto es clave. No hay posibilidad de que este país salga adelante y sea el país por la que muchos por años hemos luchado por su desarrollo, si además de la gobernanza del gobierno, de la gobernanza de la sociedad por el gobierno, no hay una gobernanza o alta dirección de calidad y efectiva de las entidades administrativas, y no hay dirección de alta calidad y efectiva del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Por eso es que el libro es fundamental. Si no hay una buena gobernanza, si lo quieren decir en términos de good governance de Banco Mundial, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, no podrá haber una gobernanza correcta, idónea, efectiva y de calidad de la sociedad. El tema hoy es justo ese, la alta dirección, la alta gobernanza de los poderes públicos y de la organización administrativa del poder público. Y tienen que aceptar que ustedes son pioneros, intelectualmente pioneros al plantear la cuestión de la gobernanza judicial. El modo como ha de ser gobernado a fin de que cumpla lo mejor posible su función pública, la de la justicia imparcial, que es decisiva y es la razón de ser del Estado. Evidentemente la gobernanza es un proceso directivo no discrecional, caprichoso, al azar, reactivo, sino es un proceso estructurado por instituciones y estructurado por el conocimiento. Ustedes lo saben, todo su trabajo en el Poder Judicial está estructurado por normatividad, por normas, y está estructurado por conocimiento experto jurídico, ¿no? Las instituciones aseguran la legitimidad de los actos directivos del gobierno y de los otros poderes públicos. Y el conocimiento, ciencia, tecnología, saber experto, mejores prácticas, aseguran su efectividad. Esto es importante. Bueno, entremos al libro. Su estructura es ordenada y no hay autores que desafinen saliéndose del propósito y de la línea temática. Yo voy a organizar mi comentario con referencia a los elementos constitutivos de la gobernanza, muchos de los cuales están presentes en el trabajo del magistrado Luis Villanueva.
Para empezar, ya dijimos que gobernanza no es gobernabilidad y ya olviden eso. Pero para empezar, gobernanza tampoco es administración, ¿eh? Siento que ahí hay algunas confusiones en el libro todavía, ¿sí? Gobernanza es gobierno, gobernanza es dirección, ¿sí? Evidentemente tiene implicaciones administrativas y requiere administración para poder realizar con costo-efectividad los objetivos que ha marcado la dirección. Asegurar la concreción social de los valores que ha marcado la dirección. O sea, esto es importante. Gobernanza no es gestión, gobernanza no es una teoría administrativa, es una teoría de gobierno. Pero el gobierno gobierna a través de entidades administrativas, por lo cual tiene implicaciones administrativas y requiere teoría administrativa o teoría de gestión, si la quieren llamar. Ok. Por consiguiente, el enfoque de gobernanza implica identificar a los dirigentes, ¿sí? Su número, su composición, sus atribuciones, los que de hecho son los dirigentes actuales del sistema judicial, así como existe nacionalmente, así como existe en Jalisco, o los que se proponen en número, perfil, atribuciones y facultades para que se mejore la efectividad y calidad de la dirección del sistema. Entonces, el primer paso es saber quiénes son los dirigentes y si su número, composición y atribuciones es el tipo de dirección que requiere el sistema judicial para ser de alta calidad. 2. Identificar cuáles son las acciones constitutivas del gobernar. Eso es obvio. 3. En tanto dirección, la gobernanza judicial define los valores, los objetivos, la visión de futuro, las prioridades de acción del sistema judicial en respuesta a fallas, defectos, pero también en respuesta a las exigencias y derechos de la ciudadanía. Y 4, define asimismo la forma de organización, los procesos, los recursos, el perfil de los operadores, los estándares operativos para poder realizar los objetivos de valía ligados a la impartición de justicia. Entramos en el primer punto, con la identificación de los dirigentes. En el libro hay varios artículos que directa o indirectamente, francamente o moderadamente, hacen señalamientos críticos a la actual composición directiva del sistema judicial. Por un lado, se analiza el Consejo de la Judicatura como entidad independiente con las atribuciones que ustedes ya saben de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Y se reconoce que hace falta una evaluación empírica, metodológicamente rigurosa, de su desempeño directivo y administrativo. Hasta el punto que un autor se pregunta sobre su real aporte del Consejo de la Judicatura a la calidad y efectividad de las funciones del sistema judicial. Otros autores señalan la composición multiactor o multiactoral de la dirigencia del sistema, al indicar que está integrado por el Pleno del Supremo Tribunal, el Tribunal Electoral, los tribunales administrativos y el Consejo de la Judicatura, que tienen a su cargo la dirección del sistema y que son los responsables de definir el plan de acción, integrado por objetivos, directrices políticas, estrategias, líneas de acción y obviamente responsabilidades de los actores. Aquí de nuevo, más allá de la evaluación del Consejo de la Judicatura, parece necesaria una evaluación de la corrección de este esquema de gobernanza multiactoral del sistema judicial y de su real desempeño. Eso no lo dice ningún actor, esto es intervención quizás torpe mía. Es el actual esquema de gobernanza judicial ordenado, claro, estructurado, su colegialidad,
asegura gobernabilidad o complica la gobernación del sistema judicial. Lo más importante en este apartado son las propuestas para mejorar la integración o composición del órgano de dirección del sistema judicial al proponer y exigir la participación de las organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil en sus diversas formas y expresiones. Observaciones críticas, opiniones, demandas, propuestas de corrección y mejora organizativa y operativa, involucramiento corresponsable en determinadas acciones del Poder Judicial. Y muchos dicen que esto puede dar origen a consejos consultivos de ese gran consejo de gobierno antes mencionado, puede dar origen a consejos consultivos, o ir más adelante y llegar a ser consejos ejecutivos, deliberativos, o más aún, que las organizaciones ciudadanas con trayectorias cívicas impecables lleguen a ser miembros nuevos de la dirigencia del sistema judicial. En esa dirección se mueven varios artículos. Aprecié el de Gabriel Torres, del que he tomado algunas consideraciones y que se basa en un trabajo de evidencias empíricas muy fuerte. Y el otro, para mí, novedoso trabajo, me hizo pensar, me suscitó reflexiones, el de la gobernanza judicial desde abajo, escrito por Gabriel Cabrera, que insiste en la posibilidad de que los actores ciudadanos más anónimos, marginados y vulnerables participen en diversas formas y niveles en los varios procesos que incluye el proceso de administración de justicia. Me gustó mucho la frase de él: estos ciudadanos intrusos que tienen la osadía de invadir el mundo de los abogados. Ese es un artículo muy nuevo en enfoque, y quizás, como yo en cosas de administración pública insisto mucho en el punto final de la prestación del servicio y por ende en la participación de los ciudadanos anónimos, vulnerables, marginados, me llamó la atención su artículo. En esta línea de reivindicación de la participación ciudadana como integrantes de la gobernanza judicial, no de la administración, también de la administración, pero no de la gobernanza como administración, se mueve el artículo de Raúl Padilla y el de Edgar Rubalcaba. El de Edgar Rubalcaba elaborado desde la perspectiva del gobierno abierto, con interesantes párrafos sobre la justicia abierta. Y el de Javier Leiva y Eduardo Sosa. En estos, los ciudadanos no solo son entendidos como destinatarios de los servicios de la justicia, sino como coautores en algunos procesos, en algún modo, en algún nivel, en los procesos de impartición de justicia. Y entonces hablan de la presencia mayor de colegios de abogados, colegios de notarios, asociaciones de jueces, facultades de derecho, organizaciones no gubernamentales o movimientos ciudadanos involucrados en una variedad de causas relacionadas con el respeto a los derechos humanos y con el clamor de justicia por las víctimas, de organizaciones empresariales afectadas por la discrecionalidad o la corrupción y evidentemente por centros de investigación universitarios. En este punto que se reivindica la participación ciudadana y constituye un elemento innovador de la gobernanza del sistema judicial, los autores evidentemente reconocen la necesidad y urgencia de institucionalizar la participación ciudadana. No puede ser una práctica de hecho, de buena fe, sin reglas, sin normas precisas, sin competencias establecidas. Entonces, la necesidad de leyes que remuevan los obstáculos que limitan la participación ciudadana, pero también leyes que ofrezcan reglas y lineamientos y requisitos para la participación ciudadana en funciones administrativas o en funciones jurisdiccionales. Se requiere normar la participación ciudadana, porque entre otras cosas hay más participación de ciudadanos que participación realmente ciudadana de los ciudadanos, ¿sí?
hay mucha participación ciudadana de ciudadanos y no tan. En el punto relativo a la definición de los valores, principios y normas del sistema judicial, no hay problemas. Obviamente todos aceptan que estos están definidos por la Constitución política, por el derecho de acceso a la justicia y a una administración justicia que debe ser pronta, completa, imparcial y expedita. Y en este marco valorativo se encuadra el proceso de la gobernanza judicial. Pero al interior del marco normativo constitucional legal hay que definir los objetivos prioritarios del sistema, los recursos, porque la gobernanza judicial cuesta, el perfil apropiado de los actores jurisdiccionales, las reglas conductuales, los estándares operativos de desempeño, los indicadores de resultados, los tiempos de ejecución, que hacen posible que el marco normativo encuentre concreción social y encuentre respuesta personalizada a las causas de los ciudadanos. Obviamente la definición de los objetivos prioritarios del sistema judicial en el marco normativo se relacionan con la solución de fallas institucionales de los operadores del sistema, discriminación, arbitrariedad, corrupción, por ejemplo, o de sus fallas operativas de varios tipos. Aprecié mucho un artículo, porque no lo tenía muy claro, sobre la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de procedimientos que experimentan los jueces y la judicialización de numerosos asuntos y medios alternativos de solución de controversias. Me refiero al artículo de Alejandro Villanueva Leal y Erandini Donaxio Danashi Pinto. Y evidentemente por la evidente incompetencia de numerosos operadores, la obsolescencia de equipos, sistemas tecnológicos y técnicas, como fue señalado por los artículos sobre la precaria digitalización del sistema judicial, por ejemplo, de los procesos administrativos de archivo, catalogación, almacenamiento de antecedentes, de citatorios, de requerimientos, etcétera, como señalado por Elía Marún, Vicente Lascano y José Alberto López. Para realizar estos objetivos, la gobernanza judicial señala o prescribe la estructura organizacional y los procesos administrativos que deben llevarse a cabo en el sistema. En gran medida es lo que se señala en el Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por ejemplo. La gobernanza del sistema, la alta dirección, implica que sus decisiones directivas se lleven a cabo en modo correcto para asegurar su efectividad. Por consiguiente, la gobernanza implica el sistema integral de planeación, programación, presupuesto, gestión, monitoreo y evaluación del Poder Judicial de Jalisco, como señalado por el buen artículo de Héctor Pérez Partida e Ignacio Escobedo Correa. ¿Sí? O sea, para que el gobierno del Poder Judicial realmente gobierne, dirija, conduzca y coordine, requiere un sistema administrativo que tiene esas características que yo pruebo. Llamaría solo la atención de que este correcto sistema integral no constituye la gobernanza judicial, sino es el sistema administrativo que utiliza la alta dirección judicial. Al interior de los temas administrativos o de gestión administrativa, hubo artículos muy interesantes como la producción de indicadores en materia de derechos humanos para evaluar las sentencias de los operadores jurisdiccionales, elaborado por Alonso Hernández. Las actividades de capacitación permanente con enfoque de mejora continua en el enfoque propuesto por Erika Bárcena. Y en otro tema que es clave de los ingresos e incentivos económicos y no económicos del personal del sistema judicial, que abordan García Aragón, Ávila Magallanes y Franco López. Aquí cobra toda su importancia la sección sexta del libro, Controles y combate a la corrupción, con un par de muy buenos artículos escritos por Góngora Montejano y Ramírez Fraustro y por Jesús Palomino Ramos. Sin embargo, la gobernanza judicial
no solo cuida las propiedades ejecutivas, técnicas, administrativas de la acción de impartición de justicia, sino particularmente las propiedades institucionales valorativas y normativas. Y aquí hay dos artículos, uno de Carlos Mollado y Mario Bautista y otro de Juan Carlos Guerrero Fausto, que nos señalan con análisis riguroso, histórico y empírico la necesidad de revisar la calidad de la regulación del sistema judicial, la congruencia legal, la armonización normativa insiste en ellos, y la eliminación de traslapes, redundancias y contradicciones. ¿Okay? Para concluir, pues es de destacar la propuesta de un modelo de gobernanza judicial de y para el Estado de Jalisco, escrito por el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez. Su modelo es un modelo axiológico funcional. Seguramente avanzará hacia un modelo causal cuando empiece a mejorar esto, pero por ahora es un modelo funcional axiológico. Su modelo está integrado por un eje de componentes valorativos y un eje de componentes administrativos y técnicos. El eje de los componentes valorativos son la seguridad jurídica, la participación ciudadana con perspectiva de género, la transparencia y rendición de cuentas, la integridad o lucha contra la corrupción. Y en el eje de los componentes administrativos y técnicos señala la planeación y la prospectiva, la digitalización de los procesos jurisdiccionales. El modelo lleva a cabo sus dos ejes o realiza sus dos ejes a través de dos programas directivos que él llamó Justicia Responsable y Justicia Innovadora, que va a incluir un conjunto de acciones que son necesarias y que además son decisivas. En el programa de Justicia Responsable selecciono solo una de las siguientes acciones: armonización normativa, reordenamiento territorial de la función judicial, fortalecimiento de los juzgados en primera instancia, un sólido sistema anticorrupción, el impulso sistemático a datos abiertos y transparencia, la reingeniería de la estructura administrativa, yo diría también de la estructura directiva, observatorio ciudadano y una política sistemática y congruente de comunicación social del Poder Judicial a la ciudadanía. En el segundo programa, el de Justicia Innovadora, selecciono las siguientes acciones directivas: desarrollo de instituciones de participación ciudadana. Ya no participación ciudadana secas, ¿no? Una participación ciudadana institucionalizada. Laboratorio de estudio y análisis de sentencias. Digitalización de procesos como el expediente judicial electrónico, el juicio en línea, una plataforma de presentación y seguimiento de quejas y responsabilidades. Esto me gustó porque en las teorías más avanzadas de gobierno y administración pública se habla cada vez más de government as platform, ¿no? El gobierno como plataforma. Una plataforma de presentación y seguimiento de quejas y responsabilidades. Creación de un centro de formación y capacitación. Y evidentemente el muy poderoso y bien estructurado sistema integral de planeación, programación, presupuesto, gestión, monitoreo y evaluación. Y finalmente termina con otra cosa que me motivó: tribunal inteligente, ¿no? Venimos de toda una tradición de smart cities, ¿no? De ciudades inteligentes. Se habla cada vez más de smart government, ¿no? De gobierno inteligente, que para ser tal existe Big Data, grandes volúmenes y variedad de datos. Existe digitalización generalizada en el gobierno y en la sociedad, y uso uniforme y unívoco de los procesos de intercambio y procesamiento de datos. Ese es otro. Y se llama tribunal inteligente. Smart Tribunal, me imagino que es.
Bueno, de veras, perdonen lo largo, pero sí quería hacer justicia al libro. Y también pues trabajé 3 días en esto, ¿no? Apenas pude ver un poco fútbol americano el domingo y ayer en la noche, ¿no? Bueno, reitero mi impresión favorable por la calidad analítica, la calidad expositiva de los artículos, con un enfoque innovador. He aprendido mucho, se los juro. Y sobre todo comparto la necesidad de una inteligente y responsable alta dirección del sistema judicial. La creación y consolidación de una gobernanza judicial inteligente. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Brillante, brillante. Muchísimas gracias.